de las barracas de feria donde se exhibía, esto se exhibía como una atracción de feria, pues como los Freaks, que hemos dicho tantas veces, hicimos la película sobre Freaks hace unos meses, pues cualquier atracción de feria, como salas de espejos, etcétera, etcétera, a los teatros. Y bueno, es que cuando empezaba era, pues eso, una novedad, bueno, pues como un efecto óptico, la evolución de la linterna mágica, y eso, y además de Lumière y toda esta gente que al principio, bueno, lo usaba como reflejo de la realidad, ¿no? Sin pretensiones narrativas, pues dar un discurso cinematográfico con leyes propias que eran absolutamente improvisadas, porque no existía nada parecido. Claro, tuvieron que beber del teatro y de la literatura, porque era lo que había, pero bueno, recrear historias en un universo con unas leyes propias, en el que estás creando tú esas leyes y las van a seguir todos los directores, bueno, salvo que quieran ser un poco transgresores, hasta ahora, como puede ser el raccord, pues los ejes, el montaje, tal, oye, es una cosa increíble. Es, bueno, como los hombres que pintaban los bisontes en las paredes de la cueva, ¿no? O sea, eran casi los pioneros, sí. El germen, este protocine, lo hemos repasado ya bastantes veces, pero nunca viene mal recordarlo, que el cine se gesta en Europa, sobre todo en Francia, con todos estos niños prodigio, podríamos decir, como Méliès, que ya inventa el cine fantástico prácticamente, y todas estas... Que fue uno de los primeros géneros, es increíble. Todas estas gentes que quisieron grabar con el cinematógrafo obras teatrales y se dieron cuenta de que paneando la cámara no se podía grabar una obra de teatro. Luego por fin nace como cine en Estados Unidos, de mano de Griffith, que fue la primera persona en dirigir un texto cinematográfico reconocible, y luego vuelve a Europa para su madurez, pues por un lado en Alemania, con todos estos expresionistas. Sí, con todos estos expresionistas que, digamos, que argumentalmente hicieron avanzar el cine, y luego técnicamente, sobre todo, nuestros queridos soviéticos, que revolucionaron el montaje, revolucionaron la forma de grabar, sacaron la cámara a las calles por primera vez. Y bueno, dentro de la cinematografía sueca, que empieza siendo una cinematografía menor para ya luego, a mitad del siglo XX, ser poco menos que capital en la evolución del arte cinematográfico, sobre todo gracias a Bergman, un hombre que también ha pasado bastante por este programa, pues tenemos a Sjöström, ¿no?, que reivindica de nuevo el cine fantástico y crea esta película, esta Carreta Fantasma, que bueno, es una obra culmen, ¿no? Una obra donde se empieza a experimentar también con el flashback, que es de las primeras películas que no tienen una narrativa lineal, sino que van poniendo trozos de historia conforme convenga a la narración del momento, y donde visualmente tenemos quizá uno de los primeros fuegos de artificio bien pensados calmadamente del cine, ¿no? Después de estos espectáculos a 3 pantallas con el Napoleón de Resnais y todo esto, pues vemos por fin, digamos, una artesanía cinematográfica cimentada, pensada, meditada y con un acabado excelente, porque vamos, para una película del año 21 resulta increíble. No, desde luego, y además estás hablando de la sobreimposición de planos que, bueno, permiten ver a la Carreta Fantasma translúcida, ¿no?, con apariencia de espectro. Es que este efecto se crea en el 21 y se ha venido usando, bueno, ahora ya hay técnicas digitales y hay cromas y tal, pero vamos, hasta los 70 probablemente, 70-80, se ha usado y se creó en el 21, señores, con cine mudo. Y además, has hablado de suecos, hay que hablar de Alfredson con su Déjame entrar, que también está nominado, tiene una nominación a los premios del cine europeo, una película increíble, súper original, ¿no? Cuando creíamos, lo habíamos dicho, que el cine de vampiros estaba ya sobreexplotado, nos sorprende esta joya. Sí, una sorpresa sueca que nadie esperaba, que se editó en España pues por obra y gracia de unos pocos locos del cine. Y llegó a las salas, fue increíble. Sí, y bueno, la edición en DVD que han hecho es una maravilla. Yo creo que de las mejores películas de este año, del año pasado, porque no recuerdo ahora muy bien cuándo se estrenó,
Pero sí, una película grande. Suecia sigue sorprendiendo. No, sí, la verdad es que se hacen grandes cosas en Europa y es una lástima que se prime al cine comercial americano antes de que bueno, a nuestro cine europeo. Pero bueno, hemos hablado de Holmström como gran pionero. Una cosa que no te he contado del efecto. Lo importante del efecto, esta carreta y fantasmal, esta espectro de la muerte, no es el acabado técnico, que es impecable, ni la forma de hacerlo, que también, ¿no? Y se han mantenido décadas y décadas. Que fíjate, los efectos típicos de Méliès, bueno, pues su viaje a la luna, etcétera, etcétera, eran efectos más sacados del teatro, basado en narrativas casi teatrales, pero aquí es donde vemos un primer efecto basado 100% en leyes cinematográficas, y esto yo creo que es lo verdaderamente grande. Sí, yo creo que esto es por lo que la película sigue apareciendo en todos los manuales de cine que se precien, ¿no? Fue la primera en ver el arte cinematográfico como tal y en inventar técnicas y efectos para este arte. Yo creo que por eso es capital y por eso debe ser recordada. No, desde luego tienes toda la razón. Y bueno, en cuanto a Selma Lagerlöf, que fue la escritora que hizo la novela en la que se basó Holmström, fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1909 y escribió la novela el año en el que se hizo la película, ¿no? Sí, en el mismo 21 se estrena la novela y al poco tenemos la película. Otra gloria más para los pioneros del cine. Pues así es que realmente, aunque es una película de casi 2 horas, hora y 3/4, pero rodada muy muy rápida, claro. El montaje entonces es presoviético. Eso pues acorta mucho el proceso de postproducción. Realmente también, salvo las escenas convencionales, tenemos el hándicap que cuando sale la carreta hay que rodar 2 veces, ¿no? Y luego sobre exponerlo, que también es un cierto tipo de montaje al fin y al cabo, o de postproducción. Es montaje puro y duro. Y sí, el rodaje tuvo que ser bastante duro, sobre todo por esto que dices de rodar determinadas escenas 2 veces y, bueno, preparar los escenarios también. Bueno, hablamos también de cámaras que se accionaban por mano, o sea, el operador de cámara estaba con la bobina dándole para que avanzase la película y se imprimiese, cosa que bueno, que hacía que ciertas escenas se tuviesen que rodar 1000 veces hasta quedar al gusto, ¿no? Y, claro, pensar que un libro sale un año y al poco tenemos una película habiendo superado toda esta cantidad de impedimentos, pues dan bastante que pensar respecto al cine actual, que se tira prácticamente 4 años de producción. O sea, uno se pregunta si realmente hemos avanzado tanto o si nos cuesta cada vez más hacer cine de calidad. Pues estoy de acuerdo contigo en cierta manera, ¿no? Además de todo lo que has dicho, hay que tener en cuenta que todo este cine era basado en decorados, ¿no? Porque técnicamente era difícil sacar las cámaras a la calle, aunque ya Griffith lo hizo. Fíjate, mira, Griffith ideológicamente, desde luego, no es santo de mi devoción, ¿no? Ni tuya ni de nadie, espero. Está claro, pero realmente es que es el Cervantes del cine, aunque no me gusta decirlo porque por razones obvias. Sí, Griffith era quien era, no vamos a entrar pero ahí, realmente el nacimiento de una nación, bueno, argumentalmente reprobable al 100%, ya sabéis, es una glorificación del Ku Klux Klan y, bueno, propaganda racista absoluta, pone a los negros, bueno, como criminales, y a los miembros del Ku Klux Klan como legionarios romanos, diríamos, ¿no? Pero realmente él inventó el primer plano. Y esto se dice, no sé si en el Gran Gatsby, creo que no, pero en otra novela de Scott Fitzgerald se dice, están hablando de una mujer y dice, ella estaba en el estudio el día que Griffith inventó el primer plano. Es una frase casi textual. Hombre, inventar el plano en cine es como
como si el escritor hubiera dicho, hombre, es que yo inventé la metáfora, oiga, o yo inventé la perspectiva. Es una cosa increíble. Hizo en el nacimiento de una nación, había travelings. Sí, sí, y es del 14. Los primeros travelings de la historia, Griffith. Con unas cámaras que tenía que subir la cámara, el trípode, la subía a una carreta, probablemente no fueran el coche ni a motor. O sea, sería a caballo. No, y vemos también la primera dirección de masas del cine está en Griffith. Vemos también los primeros lenguajes de cámara, o sea, los primeros movimiento. Sí, el primer movimiento, incluso a veces los primeros contrapicados expresivos los tenemos ahí. Normalmente el cine francés utilizaba el plano frontal, normalmente bastante abierto. Aquí vemos como la angulación de la cámara empieza a hablar, la cámara empieza a tomar alas, empieza a tener lenguaje. Griffith obviamente fue el primer pionero. Tú has dicho que es el Cervantes del cine.